Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Canal de Noticias sobre criptomonedas de la página web Dinero y Trabajo. En este nuevo vídeo vamos a seguir comentando, pues, como siempre, las últimas noticias y actualizando nuestro análisis técnico en este vídeo para ver qué nos puede deparar el mercado de las criptomonedas en el mes de abril, teniendo en cuenta cuál es la situación macroeconómica y teniendo en cuenta, como siempre, pues lo que nos dice el gráfico. Así que, sin más, comenzamos. Bitcoin ha recuperado el nivel de los $46.000 y de hecho está luchando por mantener los $45.000 como un soporte. También vamos a ver en el análisis técnico cómo se está, digamos, manteniendo el rompimiento de una zona de acumulación, pues como esta zona de soporte, ¿no? Lo vamos a ver de forma más gráfica, evidentemente, visual, cuando vayamos al análisis técnico, pero primero vamos a comentar las noticias más importantes y realmente pues sí que hay muchos factores que pueden hacer que el precio tenga una ruptura mucho más fuerte y que haya un aumento del precio mucho más significativo, pero también por otra parte hay todavía una situación bastante de miedo en el mercado porque hay mucha incertidumbre, pues teniendo en cuenta pues cómo está el tema de con el conflicto bélico, etcétera. Entonces realmente hay bastante indecisión en el mercado y hay todavía bastante miedo a una posible recesión o incluso a un posible crash en los mercados. Y de hecho las situaciones que estamos viviendo macroeconómicas han hecho que desde el Parlamento Europeo concretamente y también desde Estados Unidos, pues con el tema de las sanciones a Rusia, etcétera, como vamos a ir viendo en estas noticias que vamos a analizar, pues ha habido una especie de prisa por intentar regular Bitcoin, incluso se planteó la posibilidad, ¿no?, de prohibir la minería o de prohibir incluso el propio Bitcoin, ¿no? Afortunadamente, pues eso no ha salido adelante, no va a suceder, cosa que en realidad si sucediera realmente la Unión Europea sería la principal perjudicada, evidentemente los ciudadanos europeos serían los principalmente perjudicados, ¿no? Pero también la Unidad Europea como conjunto, pues desde luego estaría condenando a su economía a no aprovecharse de, evidentemente, pues el desarrollo económico que hay detrás de Bitcoin y de las criptomonedas, especialmente de la tecnología que las hace posibles. Y como decimos, pues la Unión Europea continúa discutiendo un marco de criptoregulación en la que no hay una disposición para prohibir Bitcoin, pero sí hay una previa disposición a controlarlo lo máximo posible. Y es que se ha votado desde el Parlamento de Europa contra la privacidad de Bitcoin y otras criptomonedas, es decir, que no van a prohibirlo, pero sí que quieren controlarlo al máximo posible, entre otras cosas, para que Rusia no pueda evitar las sanciones, como vamos a ver en otra noticia a continuación. Esto significaría que todas, digamos, las transacciones que se realizan en los exchange dentro del marco de la Unión Europea tienen que ser, digamos, controlados y serán informados a las autoridades y además incluso los servicios de custodia pues tienen que también ser informados a las autoridades. Y es que Rusia va a aceptar Bitcoin por gas y por petróleo de ser necesario y probablemente pues para cualquier otro activo importante que tenga que comprar y para el cual tenga algún tipo de dificultad a la hora de adquirirlo por medios internacionales. Y realmente estábamos hablando cómo Rusia podía debatirse entre, digamos, prohibir o no el Bitcoin hace cosa de un mes y sin embargo, pues ahora vemos cómo están utilizando las criptomonedas o quieren utilizarlas como una forma básicamente de hacer que su economía no se hunda. Y de hecho, un funcionario del gobierno ruso ha pedido la legalización de la minería lo antes posible para que, bueno, se pueda minar en este país y entonces evidentemente toda esa sensación que había de que Rusia podría, digamos, prohibir Bitcoin o estar en contra del Bitcoin para tener control monetario a través del rublo en su banco central, pues ahora es una situación que ha cambiado drásticamente. Por otra parte, teniendo en cuenta esto que está sucediendo, pues la Unión Europea y Estados Unidos advierten a Rusia de que las criptomonedas no van a escapar a las sanciones. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional advierte de que las sanciones a Rusia podrían impulsar el uso de las criptomonedas, como estamos hablando, y erosionar la supremacía del dólar. Y es que realmente cada vez más países, como vamos a ver también a continuación, están empezando incluso a aceptar impuestos en Bitcoin y poco a poco hay que tener en cuenta que Bitcoin es una moneda internacional descentralizada que vale lo mismo en cualquier parte del mundo y que además es deflacionaria. Entonces, realmente la supremacía del dólar tarde o temprano va a terminar y es fundamentalmente porque si hay un activo que no depende de ningún gobierno ni de ningún estado,
pues es un activo que realmente permite a todos los países competir en igualdad de condiciones. Un ejemplo de lo que estamos hablando es que la ciudad brasileña de Río de Janeiro va a comenzar a aceptar oficialmente el uso de Bitcoin para los impuestos inmobiliarios a partir del próximo año, y esto ha hecho que el CEO de Binance haya decidido abrir una oficina en este país. De esta forma, pues, digamos, se facilita la adopción y también beneficia a los ciudadanos que van a tener más seguridad en este sentido para comprar criptomonedas y le van a poder dar un uso bastante importante. Y por otra parte, El Salvador sigue siendo noticia porque la estrategia de Bukele, según dice esta noticia de Criptonoticias, pues está funcionando, y es que realmente pues muchos de los multimillonarios de Bitcoin están fijando su residencia en El Salvador o tienen planes de invertir en el país, y es normal puesto que ya es una moneda de curso legal y ya digamos existe una regulación activa, y ya está pues favoreciendo de que muchas personas que son activas en el mundo del Bitcoin y son importantes en el mundo del Bitcoin pues ya estén interesándose en este país. Y eso evidentemente, aunque en un principio, como comentamos también en este canal, hubo una especie de rechazo a la ley de Bitcoin de El Salvador porque las personas realmente no tienen una buena formación con respecto al uso de la cadena de bloques, pues poco a poco, en el momento en el que se vaya viendo cómo la tecnología va a beneficiar la economía del país, pues seguramente la gente deje, digamos, esa opinión negativa que tenía en un principio y se hagan todos pro bitcoiners. Por otra parte, también merece la pena comentar por qué el yuan digital sigue estancado y no ha tenido el éxito esperado, según dice esta noticia de Cointelegraph. Y es que realmente llevamos meses hablando de cómo el yuan digital se podía ya adoptar de forma masiva en el país chino, pues probablemente para este año, pero sin embargo esa adopción está sufriendo un retraso, en parte porque hay una especie de limitación a su acceso y también pues muchas empresas se están negando a aceptarlo como medio de pago. Y hace unos días tuvimos esta noticia de la SEC de nuevo rechazando la solicitud de un ETF de Bitcoin, en este caso de ARK y de 21 Shares. También pues bueno, afectó un poco negativamente al mercado, pero no parece que sea algo realmente que tenga el impacto como sí tenía anteriormente, ¿no? Anteriormente, cuando había una noticia de este tipo, pues realmente el mercado se veía mucho más afectado, había en ese sentido mucha más volatilidad, pero ahora realmente este tipo de noticias apenas afectan, más allá de a lo mejor una caída en un día determinado, ¿no? Y eso realmente es algo positivo. El mercado se nota que ha madurado mucho y que es mucho más estable, a pesar de que evidentemente pues sigue siendo altamente volátil. Y también merece la pena mencionar que ya se ha minado el Bitcoin número 19 millones, lo que significa que solamente quedan 2 millones de Bitcoin por minar. Y realmente esos 2 millones de Bitcoin que quedan, teniendo en cuenta pues cómo es la distribución de los halving, pues realmente queda mucho tiempo hasta que sean minados, con lo cual la mayor parte de los Bitcoin que estarán en la red se han minado ya, y sin embargo el resto de Bitcoin que quedan tardarán mucho en ser minados, con lo cual ha llegado un momento ya de la criptomoneda en la que va a ser tremendamente deflacionaria. Y realmente, pues bueno, la dificultad de la red de Bitcoin, como dice esta noticia, ha alcanzado un pico histórico, lo que significa que hay realmente mucho interés en la red, hay mucha seguridad en la red, cada vez la red es más potente, y el precio, aunque pueda bajar o pueda subir según las noticias macroeconómicas, la tendencia de este activo para el futuro y actualmente sigue siendo alcista. Pero aunque sepamos que Bitcoin a largo plazo siempre se mantiene alcista a lo largo de los años, siempre digamos que hay que analizar pues cuál será el próximo movimiento o que nos espera en el mercado, sobre todo si queremos buscar cuáles son las mejores oportunidades de inversión, ¿no? Porque si no podemos cometer el error de comprar en máximos históricos, o podemos comprar, ¿no? Y a lo mejor que el precio caiga un 30 o un 40% y que el miedo haga que los inversores que no están acostumbrados a tanta volatilidad salgan en pánico. Por lo tanto, ¿qué decir del gráfico de Bitcoin? Pues lo más interesante que se puede decir es que el precio se encuentra actualmente por encima de la media móvil de 20 y de 50 periodos, lo cual es algo positivo, pero todavía la media de 200 periodos está actuando como resistencia. Entonces, a priori, estaríamos, como hemos marcado en este conteo de Elliott, en un movimiento ABC, que sería pues un movimiento básicamente
de recuperación, ¿no? Teniendo en cuenta la grande caída que hemos tenido. Pero si realmente hay malas noticias con respecto a la macroeconomía y no hay mucha confianza de inversión a largo plazo en el mercado, es posible, bastante posible, que veamos una nueva caída que nos lleve a nuevos mínimos. No obstante, si viéramos que el precio realmente supera esta media móvil de 200, entonces podríamos plantear que esto sería el comienzo de un nuevo ciclo alcista. Se podría quizá decir que esto sería la onda 1 de un nuevo ciclo, esto sería la onda 2, hasta aquí quizá podríamos marcar una onda 3 o quizá en un objetivo más alto, habría que realizar la proyección y después una recuperación. Esto evidentemente es pura especulación, lo vamos a poner en verde para que se vea mejor. Y esto podría ser pues una especie de reflejo de lo que podría ser un movimiento alcista. Ahora mismo no podríamos saber, evidentemente, hasta dónde llegaría ese movimiento, pero sí lo que tenemos claro es que para que realmente esto tenga pinta de ser un movimiento alcista, lo cual ahora mismo realmente no tiene mucha fuerza y no lo parece, deberíamos ver una ruptura con bastante fuerza de esta resistencia en la media móvil de 200 y sobre todo que el precio se situara por encima de esta línea de tendencia y la utilizara como soporte. En ese caso sí podríamos ver que estamos de nuevo en una tendencia alcista en Bitcoin que nos llevaría casi con total seguridad a nuevos máximos. Y si queremos analizar ya las velas japonesas, dejando un poco de lado la teoría de Elliott, veríamos cómo ha habido bastante rechazo cuando el precio ha llegado a la zona de 200 periodos y ni siquiera ha intentado perforarla. Entonces parece que en esta zona hay bastante oferta y en un principio no hay suficiente confianza en el mercado para perforar este nivel. No obstante, mientras que el precio se encuentre por de encima de la media móvil de 20 y de 50 periodos, parece ser que el movimiento continúa siendo alcista, con lo cual cualquier posición en largo en este momento pues debería tener un stop loss bastante conservador aquí o un poco menos conservador en esta zona. Si queremos ver qué información nos dan también las velas japonesas en un gráfico más grande, lo interesante es ver cómo se ha cerrado hoy lunes la vela semanal y cómo se ha cerrado también la vela mensual del mes de marzo. Para ello, si nos vamos a la vela semanal, vemos que tenemos una vela de indecisión realmente, que realmente no ha llegado a ser un patrón de hombre colgado, con lo cual, a pesar de que esta semana ha empezado, digamos, de forma bajista, no parece que haya mucho que temer. Además, el precio se está sosteniendo bien en esta media móvil, entonces realmente no parece que vaya a haber un movimiento bajista en un principio. De hecho, en otras ocasiones que hemos podido ver una configuración de vela similar, en este caso, por ejemplo, ¿no? Como podría ser aquí, por ejemplo, en esta zona, ¿no? Luego hemos tenido un movimiento alcista bastante pronunciado. Sin embargo, aquí, por ejemplo, tuvimos una vela similar y luego tuvimos un intento de subir, pero luego una corrección, aunque al final el precio acabó subiendo. Entonces es normal que quizás veamos un movimiento correctivo, quizás hasta los 44.000 dólares, pero mientras que nos mantengamos por encima de las medias móviles, no hay mucho que temer. Además, es bastante positivo que el precio se encuentra por encima de esta zona de acumulación que veníamos analizando y mientras que se mantenga este soporte el precio continúa alcista. Y si nos vamos ya al gráfico mensual, vemos como aquí tenemos una vela que, aunque también puede mostrar algo de indecisión, se podría considerar que es una vela martillo, ya según un poco los gustos, ¿no? Tiene realmente una sombra bastante alta por la parte superior, pero es una vela que evidentemente muestra que hay bastante demanda y aunque ya hemos llegado a un nivel de oferta que es bastante relevante, lo importante es, como decimos, que la vela mensual también ha cerrado por encima de esta zona de acumulación, ya ha abierto por encima de esta zona de acumulación. Entonces, aunque veamos una corrección en el corto plazo, es bastante posible que esta vela mensual nos lleve a testear estos niveles que serían bien para terminar aquí una onda C en esta línea de tendencia o bien como decimos para superarla y marcarnos que realmente estamos en una nueva tendencia alcista. Así que bueno, eso ha sido todo el día de hoy, espero que os haya gustado el análisis.
Sin más, yo me despido, no sin antes invitaros como siempre a la página web de No hay Trabajo, donde vais a poder encontrar toda la información de la economía en general y las criptomonedas en particular. No olvidéis darle like al vídeo y suscribiros si os ha gustado y nos vemos próximamente. Un saludo y hasta la próxima.